Bueno, continuó hasta el sábado. Quizás sea el nuevo servicio de pista. Quizás sean las ráfagas de viento. Quizás sea el calor. Creo que Oscar Piastri usó la palabra correcta cuando dijo, sí, un par de vueltas están un poco desordenadas. Desordenadas estaban. Muchas preguntas sin respuesta, de muchas maneras. Creo que lo primero, por supuesto, es seguir reconociendo el increíble agarre y carga aerodinámica que disfruta el McLaren Mercedes en este momento. En esta ocasión fue Oscar Piastri quien sacó lo mejor de ello y consiguió la pole. Brillante pole. Su primera pole, increíble. Probablemente ya tendría unas 4 hasta ahora. Sí, la primera pole adecuada para Oscar Piastri. Así que felicitaciones para él. Pero eso reflejó, creo, más el pobre fin de semana que ha tenido Lando Norris hasta ahora. No fue un gran día ayer, el viernes. Parecía un poco inestable en el coche. No se clasificó bien para la carrera sprint. Tampoco corrió bien en la carrera sprint. Se quedó atascado, se salió de la pista en la primera vuelta y luego quedó atrapado en el tráfico durante toda la carrera sprint. No hizo mucho por su confianza, seguro. Hicieron algunos cambios en el coche, como harían al entrar en la clasificación. Está fuera del formato de parque cerrado para ese periodo. Todavía no se veía bien en el coche. Y su vuelta más rápida en la Q3, la vuelta que debería haberlo puesto al menos en la primera fila de la parrilla, sino en la pole, se perdió cuando simplemente entró demasiado rápido en la horquilla y se salió de la pista. Y eso fue todo. Simplemente condujo de regreso al pit lane. Así que muchos errores de Lando Norris. Pero luego él es el piloto, he estado diciendo. Ciertamente lo he estado diciendo después del Gran Premio de Australia. Con el tipo de toque que tiene, la sensibilidad que posee, siempre debería poder lograrlo. Oscar Piastri, siempre y cuando Oscar continúe conduciendo más o menos como Lando Norris. Bueno, hoy eso no sucedió. Y creo que es bastante significativo que las dos primeras posiciones en la parrilla, Oscar Piastri y luego George Russell en el Mercedes, sean ocupadas por dos pilotos que tienen una entrada amplia, frenan bastante tarde y están justo al límite de lo que quieren lograr en cualquier momento dado. Y eso se manifestó de varias maneras diferentes. Supongo que estoy llegando a decir que no creo que hayamos visto lo mejor de McLaren hoy. Y si Lando hubiera estado conduciendo como normalmente lo hace, creo que probablemente habría sido más rápido que Oscar Piastri. Pero porque simplemente tuvo esto, ha tenido 2 días malos. Fue Oscar Piastri quien consiguió la pole en lo que es cuantificablemente todavía el mejor coche ahí fuera. Así que, de nuevo, eso no es para restarle mérito a Oscar. Es solo para tratar de explicar, por ejemplo, lo cerca que estuvo George Russell de conseguir la pole. Y para explicar también cómo Lewis Hamilton, con una gran vuelta ayer, una vuelta limpia y excelente que le dio la pole justo delante de Max Verstappen, convirtió eso en la victoria de lo que hablamos anoche. Increíble para Lewis Hamilton. Liderar desde la pole y liderar la carrera sprint de principio a fin. Ayudado un poco por Max, desafiando durante un tiempo y justo cuando estaba a punto, tal vez de adelantar a Lewis en DRS con velocidades máximas muy similares entre el Red Bull y el Ferrari, sus neumáticos delanteros se desgastaron. Así que luego cayó sistemáticamente hacia atrás, en las garras de Oscar Piastri, y para cuando Oscar lo adelantó, había sobreutilizado sus neumáticos y no pudo hacer nada contra Lewis. Eso, de nuevo, no es para restar mérito al logro de Lewis, pero así fue como se desarrolló la carrera. Así que brillante para Lewis Hamilton ganar esa carrera. Pero de alguna manera explica por qué todo parece tan ajustado. Y supongo que nunca sabremos si es la superficie de la pista, el calor u otras cosas que están influyendo, el viento, por ejemplo, en China. Lo que podemos decir es que hubo características de las dos, vueltas que resultaron en la primera fila, en la clasificación. Y uno sale del encabezado de Mi Amor por la curva 7, esa curva a la izquierda muy, muy rápida. Enfoque en su vida, pues luego simplemente cae en bajada antes de entrar en la curva a la izquierda allí. Y definitivamente allí puedes ver a Max Verstappen girando antes que la mayoría. También puedes ver a Charles Leclerc girando antes que la mayoría allí. Pero lo que fue impresionante, pensé, fue que, según mi cuenta, solo 4 pilotos estaban absolutamente a fondo en séptima, lo cual es más de 5G, laterales, entrando en la curva 7 hoy. Y eran los 2 pilotos de McLaren. Max Verstappen y Charles Leclerc, lo creerías, en el otro Ferrari. Todos los demás levantaron ligeramente al entrar en la 7. Y a veces realmente funcionó. Para George Russell funcionó perfectamente. Y tal vez significó que sus neumáticos estaban en perfectas condiciones para el último sector, porque simplemente ahorró un poco de energía allí. Así que vale la pena señalar que Lando Norris en la vuelta que abortó también estaba absolutamente a fondo en la curva 7, como Oscar. Pero luego hubo una diferencia entre Oscar y Lando en el punto donde Lando cometió su error, que fue al final de la recta principal, habiendo pasado por la trampa de velocidad, velocidades máximas muy similares. Oscar Piastri absolutamente brillante. Pensé en la frenada para la horquilla, estaba hablando en Australia sobre lo bueno que era Lando en la curva 4, frenados a alta velocidad.
Allí un conjunto de circunstancias muy diferentes en términos de cómo es la pista, la curva a la que te diriges, las condiciones, el ambiente, todo lo demás, neumáticos, diferentes también. Por supuesto, aquí, al entrar en la horquilla, Oscar Piastri reduce un poco la velocidad del coche de 15 km por hora, de 330 a 315, sin siquiera tocar los frenos. Tiene el coche bien asentado y luego va por los frenos. Absolutamente hermoso. Lewis Hamilton en contraste de una manera diferente y también es muy bueno en el frenado a alta velocidad. Lewis está absolutamente a fondo con el acelerador. Y luego, cuando llega a la zona de frenado, por un milisegundo pone el pie en el freno, pero en realidad no reduce la velocidad del coche. Tiene el pedal, es absolutamente ligero como una pluma. Toca el freno, el pedal, la presión, estabiliza el coche y luego frena fuerte. Dos maneras diferentes de hacerlo. Simplemente soberbio. George Russell se centró en la sincronización perfecta entre el freno y el acelerador, así que en el milisegundo en que sale del acelerador está en los frenos, como Max Verstappen. Un enfoque diferente nuevamente. Pero pensé que era realmente interesante que los dos pilotos en la primera fila de la parrilla tuvieran las dos velocidades mínimas más bajas, en el medio de la horquilla, 65 km por hora. Lando Norris obviamente entró demasiado rápido, estaba como a 71-72 km por hora. Esa fue la velocidad más lenta que alcanzó. Pero es significativo, ¿no es así? Que es descomponiéndose en esa velocidad mínima muy lenta. Y una velocidad mínima alta en la horquilla no te hace ganar terreno en absoluto. Debería añadir, en realidad, que hubo otro piloto que vi que iba a fondo en la curva 7, y ese fue Alex Albon en el Williams. Realmente bueno. Obviamente, el coche, muy difícil hacer que el Williams funcione bien en toda la vuelta, pero en la curva 7, a fondo, absolutamente, igual que los dos pilotos de McLaren. Muy impresionante por parte de Alex Albon allí. De todos modos, volviendo a George Russell, él levanta el pie al entrar en la 7. Y también hizo dos cosas más, de manera diferente a todos los demás, en su vuelta rápida. Y lo estuvo haciendo durante la mayor parte del fin de semana, de hecho. A través de la sección de las curvas 1, 2, 3 en el punto más lento de esa, cuando están pasando por esa pequeña curva a la izquierda, George es el único piloto que vi bajar a segunda marcha. Todos los demás en tercera, incluyendo a Antonelli en tercera por allí, lo cual es característico de George. Quiere tener el control del coche, unas pocas revoluciones más, solo controlar la parte trasera. No estoy seguro de que muchos otros pilotos pudieran ser realmente rápidos si usaran la segunda marcha allí, pero George simplemente se ajusta perfectamente a su estilo de conducción. Y hizo lo mismo al entrar en la curva 6, una curva cerrada a la derecha, precedida por una recta bastante larga en la que están en séptima marcha. George también baja a segunda allí. Antonelli también lo hizo en ese punto, así que los dos Mercedes están en segunda, pero McLaren Mercedes, Williams Mercedes en tercera por allí, Ferrari en tercera, Red Bull en tercera. Y de nuevo, eso es simplemente el clásico George Russell, ¿no es así? Simplemente, dominando el coche. Y luego, quizás tiene un poco más de velocidad, quizás tiene un poco más de tracción, pero luego ahorra los neumáticos. Quizás por eso lo está haciendo. Estoy seguro de que a George no le gustaría escuchar, oh, se asustó al entrar en la 7. Simplemente levanta ligeramente al entrar en la 7 como Lewis en comparación con Charles, que va absolutamente a fondo. Y es interesante, ¿no es así? Tanto Lewis como George muy rápidos en el sector 2, pero ambos levantaron al entrar en la 7. Así que aquí estoy hablando de los tipos duros que van a fondo en la 7. Bueno, ya sabes, a veces tenemos que divertirnos. Y es simplemente increíble escuchar ese motor ir wow y pasar por la 7 con más de 5G laterales. Una curva realmente impresionante. Y Oscar Piastri simplemente, sobre rieles por ahí. Increíble de ver. Así que fue todo. Ya sabes, muchas cosas sucediendo. Selección de marchas ligeramente diferente en algunos casos. Uso de la curva 7, cómo entraron en la horquilla. Finalmente se redujo a quién perdió menos tiempo en las curvas lentas, es decir, las curvas 1, 2 y 3. Y eso, bueno, una vez que pasas por la entrada de la 1 y luego, por supuesto, la horquilla al final de la vuelta. La otra cosa, que solo quiero decir sobre George, lo increíble de la vuelta de George y lo buena que fue, es que él sabía que era rápido, obviamente, en esa vuelta. Y es tan tentador, especialmente para un piloto con reflejos como George, frenar quizás una fracción demasiado tarde en la horquilla, pero no lo hizo. Fue absolutamente disciplinado. Y vimos eso en algunos de sus mensajes de radio hoy. Hubo un momento, creo que fue en la Q1, cuando hubo un poco de pánico porque no había pasado al top 15 en algún momento. Y no sé qué estaba pasando, pero quiero decir, hizo el tiempo fácilmente, por supuesto. Luego se comunicó por radio en el descanso entre la Q1 y la Q2 y dijo, chicos, mantengan la calma. Deberíamos ceñirnos al plan. No se preocupen por eso, todo va a estar bien, sin estrés. Y pensé que eso fue realmente agradable. Un poco de contraste con el tipo de cosas frenéticas que escuchamos de Lewis en Melbourne. Pero, por supuesto, un Lewis muy diferente hoy en China, habiendo ganado la carrera sprint y Ferrari, un poco al tanto de las cosas.
La otra cosa que decir sobre Ferrari, continuando, quiero decir, Lewis hizo un buen trabajo hoy, probablemente sacó lo mejor del coche. Creo que el Ferrari es un coche bastante bueno en general, nada como el mismo agarre que el McLaren, como sabemos, pero Lewis hizo un buen trabajo para sacar lo mejor de él. Y Charles Leclerc en realidad más rápido que Lewis en Q1 y Q2 y no muy lejos en Q3. Así que realmente se recuperó, dijo en un momento. Antes de Q3, creo, dijo, necesitamos enfocarnos en la entrada a la curva 6, que es ese giro a la derecha, el giro cerrado a la derecha. Estaba hablando de donde George está en segundo y él está en tercero. Pero no estoy seguro de que tuviera razón ahí. Creo que más bien necesitaba enfocarse en si debería estar ahorrando los neumáticos a través de la curva 7 y darse más agarre en el sector final, entrando en la horquilla y cosas así. Y Charles Everill, no dramáticamente rápido en ningún lugar, pero bastante bueno en todas partes. Y tienes la sensación de que probablemente va a tener una carrera bastante razonable mañana. Usualmente le va bastante bien en la carrera, cuando es difícil, cuando Dej es el gran desafío, palabra del día. Así que miramos la parrilla entonces. Tenemos a Oscar Piastri en la pole. Y en una carrera donde la degradación de los neumáticos va a ser absolutamente crítica, es un poco como en mojado realmente. Si estás al frente, tienes una ventaja seria. Y él puede controlar el ritmo y no tiene escombros ni ninguna de esas cosas, turbulencia en los neumáticos y puede cuidar los neumáticos mucho más eficientemente que si estás en tráfico. Así que es un doble golpe en esta pole, creo, en China. Simi puede tomar la delantera al entrar en la primera curva, de lo cual estoy seguro que lo hará. George Russell en el lado sucio de la parrilla, P2. Va a tener problemas con la degradación de los neumáticos. Seguro estará presionando a Oscar bastante fuerte en las primeras vueltas, George, asumiendo que Oscar tome la delantera. Y eso será duro para sus neumáticos. Y Mercedes ya estará diciendo, mira, si estás en P2, asegúrate de cuidar los neumáticos. De todos modos, será ese tipo de carrera. Y Lando estará detrás de él, probablemente con más oportunidad de gestionar los neumáticos. No podrá hacer un trabajo tan bueno en la gestión de neumáticos como Oscar si Oscar está delante. Pero lo hará, porque tienen más agarre en McLaren, pueden usar los neumáticos más eficientemente. Y así, estará presionando a George fuertemente. Y luego tenemos a Max, quien estaría decepcionado, creo, de estar P4 en la clasificación. Y como digo, en la carrera sprint de hoy, solo mostró las deficiencias del Red Bull en este momento. Simplemente nada, como el mismo agarre que el McLaren. Y probablemente no tan bueno como el Ferrari en este momento. Así que, sí, un día difícil. Quiero decir, Max, creo, sacó lo mejor de ese coche, no mucho más. Podría haber hecho vueltas bastante buenas, pero y son bastante rápidos en la recta, lo cual es algo bueno. Y por eso le tomó tanto tiempo a Piastri adelantar a Max en la recta durante la carrera sprint. Pero va a tener una carrera difícil mañana. Creo que incluso para vencer a George Russell va a estar bastante cerca entre Red Bull y Mercedes. Y luego va a tener al menos uno, si no ambos Ferrari a su alrededor también. Así que Max habría querido estar en la primera fila solo para intentar alejarse de todos, pero donde está no va a ser tan fácil para él. Lewis estará absolutamente encantado con la forma en que han ido las cosas y comenzar por delante de Charles Leclerc, además de ser un pequeño bono agradable para él. Charles ha estado en una situación extraña. Recuperó mucho terreno, simplemente no logró la vuelta perfectamente. Y hemos visto fines de semana de Charles así, y generalmente cuando tiene una clasificación terrible como esta, lo hace. Como digo, se recupera en la carrera, así que veremos qué sucede allí. Isaac hizo un trabajo excelente en el Bull de carreras al ser séptimo. Después de todo lo que sucedió en Melbourne, y luego juntar todo así y conducir también. Hubo dos momentos clave para mí en la vuelta de Isaac, y uno fue al entrar en la última curva, donde soltó los frenos y el acelerador solo por un milisegundo, solo para dejar que el coche se estabilizara, como de hecho lo hizo Lando cuando no cometía errores. Y luego hizo lo mismo en la curva 2, 3 en la parte lenta, allí simplemente dejando que el coche se estabilizara hermosamente, realmente, muy bien. Obviamente aflojando un poco en la curva 7. ¿Por qué no lo harías? Como lo hizo Yuki Tsunoda. Pero realmente agradable de ver. Y comenzando a confirmar lo que vimos antes, que él tiene esa sensación para entrar en las curvas un poco. Antes también. Un poco, como solía decir, sobre Oscar versus Lando, suponiendo que Oscar pueda desarrollar su talento en las curvas cortas, esa es la única oportunidad que tiene de vencer a Lando, a menos que Lando tenga un mal día. Digo que Lando tenga un mal día, pensemos en eso, no creo que Lando haya tenido un mal día. Es porque él entra bastante tarde en las curvas y frena bastante tarde y todas esas cosas. Tiene un gran toque, lo sabemos. Sale de los frenos y el acelerador de manera hermosa. Pero eso lo pone justo al límite cuando es uno de esos fines de semana complicados de degradación de neumáticos, ráfagas de viento y calor. Hacer que los neumáticos funcionen y frenar en la recta. Todas esas cosas combinadas lo hacen muy difícil si estás confiando en una entrada muy tardía y amplia, y en frenar tarde al entrar, por supuesto.
Vemos aplicación temprana del acelerador. Antonelli hizo un muy buen trabajo, pero definitivamente retrocediendo más que George en la curva 7. Digo que George levantó el pie en la curva 7. Él solo levantó ligeramente, mientras que Antonelli retrocedió mucho en la curva 7, por ejemplo. Y como dije, en este momento son las curvas rápidas que son un problema para Antonelli. Un problema. Ahí es donde él espera mejorar más desde su perspectiva. Pero en las partes lentas se ve realmente bien. Justo en la cima, muy bien de hecho. Yuki se nota bueno, sabemos lo bueno que es. Y Alex Albon, ya lo he dicho, wow, también a fondo en la curva 7. Otras actuaciones, Esteban Alcántara hizo un buen trabajo. Pensé que llevar el UA a P11, habiendo tenido un mal Melbourne y realmente un mal fin de semana hasta ahora, así que eso fue bueno. Nico Hülkenberg compensó por ayer al entrar en Q2 también en el Sabre. Ambos, Antonelli y Martins, no lograron salir de Q2. Fernando, en esta ocasión, justo por delante de Lando Stroll. Y Charles Sainz, sí, considerablemente más lento que Alex Albon, luchando nuevamente con esto. Cuando todas estas variables entran en juego, realmente difícil para un tipo como Charles. En un nuevo equipo, en un nuevo coche, obviamente tampoco un coche brillante en términos de consistencia, de equilibrio y agarre durante la vuelta. Para mantenerse al tanto siendo un piloto que frena tarde y toma las curvas de manera amplia. Pierre Gasly no salió de la Q1, pero tuvo una muy buena carrera sprint hoy. Pasó bastantes coches, se veía bastante bien, pero esa experiencia realmente no resultó en un rendimiento decente en la clasificación, así que decepcionante para ellos. Oliver Burman, P70. Jack Doohan, sí, ambos tuvieron sus problemas. Bortoleto y luego Liam Lando nuevamente absolutamente fuera de su profundidad en el segundo Red Bull. Nuevamente, esto resalta lo difícil que es ese coche y el buen trabajo que está haciendo Max Verstappen en ese coche. Ese es el primer punto. Pero, en segundo lugar, él está, sabes, me parece absolutamente extraordinario que en sus comentarios post carrera esté hablando de, sabes, todavía tengo confianza. Solo necesito ser más rápido. Esa no es la manera. Quiero decir, la manera es pensar por qué es lento. Y la razón por la que es lento, en mi opinión, es porque no es más que un piloto que frena tarde, sobrevira y toma las curvas de manera amplia, quien nunca va a ser favorecido, como vimos con Charles Sainz, en condiciones como estas. Y Charles luchando por exactamente la misma razón que Liam Lando está luchando, solo que más porque Liam es mucho más inexperto. Y supongo que el Red Bull es aún más difícil de conducir que el Williams. Entonces, ya sabes, en lugar de decir estoy muy confiado, solo necesito ir más rápido, necesito pasar esta etapa, debería estar diciendo necesito empezar a trabajar en, ya sabes, curvas más cortas y darme a mí mismo una plataforma más grande, un mayor paleta sobre la cual operar con todas estas variables que entran en juego. Y voy a aprender sobre eso de Max Verstappen y haciendo mucho trabajo detrás de escena, presumiblemente con alguien como Rob Wilson, no puedo pensar en ninguna otra solución. Por supuesto, habrá momentos en los que Liam Lando será rápido, cuando tenga una cantidad decente de agarre, una cantidad decente de equilibrio, y por supuesto sabemos que tiene un gran control del coche, pero son estos momentos cuando todas las variables están en su contra que no es suficiente. Solo decir necesito ser más rápido, esa no es la respuesta. La respuesta es que necesita comenzar a acortar las curvas y darse un margen mucho mayor para operar entre las variables. Y nunca ha hecho eso en su vida. Todo lo que ha hecho es conducir con la parte trasera del coche, nunca con la delantera. Y eso es pero de nuevo dices, Red Bull debe saber eso, deben haberlo sabido cuando decidieron reemplazar a Sergio Pérez, deben haber pensado, bueno, estamos hartos de tener a este tipo que es tan bueno en tracción pero no muy bueno en su viraje. Queremos a un tipo que realmente pueda manejar el coche cuando tiene su viraje, conseguiremos a Liam Lando. Pero se dijeron a sí mismos, bueno, en ese caso, ¿qué vamos a hacer si es como en China, como es en China o como fue en Melbourne? Ya sabes, todas esas variables ahí, la lluvia, el viento, el calor, lo que sea, los neumáticos desgastándose. ¿Qué va a hacer él? Probablemente en esta situación Pérez habría sacado más del coche porque habría sido mucho más cuidadoso con los neumáticos traseros. Sé que aquí el problema es el neumático delantero, pero ciertamente habría hecho un buen trabajo con los neumáticos traseros. De todos modos, es solo simplemente me llama la atención, estoy despotricando un poco, pero simplemente me llama la atención. Si vas a reemplazar a un piloto, conoce íntimamente al piloto que estás trayendo al equipo, la forma en que conduce. No pienses solo, oh sí, ya sabes, es realmente rápido y tiene un gran apretón de manos y se ve genial con esta chaqueta. O lo que sea que estén pensando. Sabemos que Liam Lando es rápido, pero solo es rápido si tiene una gran cantidad de agarre y equilibrio. Y entonces puede ser un verdadero piloto de carreras. Pero, ya sabes, cuando se trata de finura, y luego, supongo que el comentario final es que he estado hablando todo el invierno sobre Lando.
El mayor problema de Norris no es si tiene la mentalidad para competir contra un Lewis Hamilton o un Max Verstappen o un George Russell. El mayor problema de Lando Norris a lo largo de 2025, como ahorita me he estado diciendo, siempre va a ser Oscar Piastri. Y Oscar no es lento. Todavía no es tan rápido como podría ser, pero no es lento en absoluto, como vimos hoy. Fabulosa vuelta de Oscar Piastri. Y ese es el mayor problema para Lando Norris en términos de ganar el campeonato de 2025. El tipo que está en el mismo coche que él lo está superando. Y va a ser difícil para él mañana. Oscar desde Nepal. Y en realidad, desde el punto de vista de McLaren, ha funcionado tan bien como se esperaba, porque no tienen este problema de cómo resolver la batalla entre Oscar y Lando, porque para cuando Lando se libere de George y Max, lo cual en teoría lo hará, Oscar ya estará muy lejos. Y sus neumáticos estarán en mejor estado de todos modos, en teoría. Así que, sí, eso resolvió ese problema para McLaren para el fin de semana. Así que sí, Lando Norris, Oscar Piastri, esa es la batalla. Y ahora tenemos una batalla. Oscar hizo esa vuelta y Lando hasta ahora ha conducido, con demasiados errores este fin de semana, dado el estilo que tiene y lo bueno que es. Así que ahí lo tenemos. Veamos qué pasa mañana. Debería ser una carrera fascinante. Nos vemos entonces.